Quiero que este día, esta mañana, sea una palabra que el Señor nos toque a cada uno. Por mi mente ha pasado este personaje bíblico, este libro, el libro de Ageo. ¿Por qué? Porque yo me veía reflejado en la situación del pueblo de Israel. Lo he titulado el Ageo, el despertar de un pueblo, porque necesitamos ser despertados como le ocurrió al pueblo de Israel. Un pueblo que pasó de la apatía, de la indiferencia, de las prioridades equivocadas en su vida, a una acción de Dios, un mover de Dios, una transformación. Y quiero que juntos me acompañéis a abrir vuestra Biblia en el libro de Ageo, el capítulo 1, para juntos acompañarme a un viaje de restauración espiritual. Yo necesito ser restaurado por el Señor. Todos necesitamos ser restaurados. El año segundo del rey Darío, dice el texto, en el mes sexto, el día primero del mes vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Dios utiliza a este profeta, hijo de Salatiel, por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josá, diciéndole, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente pan para que os saciéis, etcétera, etcétera. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Subid al monte. ¿Recordad esa expresión? Subid al monte. Me recuerda muchas veces cuando el Señor necesitaba ya un monte para contemplar la presencia de Dios y escuchar su voz. Traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Y el versículo 9 al final dice, mientras que cada uno de vosotros corre a su casa, mi casa desolada. Versículo 12, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Año 520 a.C. nos situamos. Una nación entera cayó en el estancamiento, en una parálisis. Aquella historia no es solo un registro del pasado, sino un espejo para nuestras propias prioridades hoy. Esta es la historia de cómo Dios despierta un corazón dormido. Vamos a hacer ese pequeño viaje por el libro y un poco de historia tras 70 años de exilio en Babilonia. 70 años exiliado, mezclado con un pueblo que no conocía al Señor. El pueblo judío finalmente recibe permiso para regresar a su pueblo natal gracias al decreto de Ciro que les permitió volver. Aquel pueblo con entusiasmo inicial
llegan a su tierra, un remanente de aproximadamente 50.000 personas volvió y comenzó la tarea de reconstruir el templo de Jerusalén, el centro de su vida nacional y espiritual. Sin embargo, ese fervor, ese entusiasmo inicial se desvanece. La obra se detuvo por casi 18 años, desde el año 520 al 500, del 538 al 520 a.C., no solamente por la oposición externa de los países que estaban alrededor o por los samaritanos, sino una causa interna del propio pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se dedicó a construir sus propias casas, a buscar su comodidad personal, dejando la casa de Dios en ruina, desolada. En este contexto de prioridades desordenadas y desánimo, Dios envió al profeta Ageo para confrontar la indiferencia y reavivar su comportamiento con una serie de 4 mensajes que hicieron reaccionar al pueblo. Aquí tenéis una ilustración más o menos para situarnos. Esos 70 años de exilio, regresan a Jerusalén, quizás para iniciar una nueva etapa. Aquel entusiasmo inicial se desvanece y lo que comenzó como un proyecto nacional y espiritual se convierte en casi 2 décadas de inercia y de excusa. Y en el año 520 Dios rompe ese silencio, utiliza a Ageo en el 2.º año del rey Darío para transmitirle esos mensajes, les confronta con la idea de rectificar sus caminos. El primer mensaje lo hemos leído en el capítulo 1 de Ageo, un llamado a la acción. Ese primer mensaje es una confrontación directa, y a mí me confronta este libro a nivel personal. Es un llamado a reordenar las prioridades del pueblo. Es más, Dios no solo señala el problema, sino que también revela las consecuencias directas de su negligencia. ¿Cuál era el problema central que tenía el pueblo de Israel? Prioridades equivocadas. Y sufrió las consecuencias, tal como decía el libro de Deuteronomio capítulo 28. Ellos argumentaban que no era el momento de la casa de Dios, pero sí encontraba el tiempo, los recursos para habitar en sus propias casas artesonadas. Prioridades desordenadas, no es el momento. ¿No pensáis que a veces actuamos así? No es el momento de servirte, Señor, porque estoy en la etapa de una oposición, en la etapa de acabar mi carrera profesional, de un éxito profesional. Cuando me jubile, no sé, quizás tendré tiempo de ordenar mi vida y mi relación contigo. El Señor le dice a través de Ageo: es tiempo para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada y esta casa desierta. Predomina la comodidad. Todos nos sentimos cómodos, pensamos en nosotros mismos, en mis tareas, en mis ocupaciones, que si me gusta el deporte, que si me gusta el viaje, que si me gusta... Sí. Pero el Señor para mí es como un amuleto para el momento de necesidad urgente. No ha llegado aún el tiempo, pero sí encontraban recursos de sobra. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias que sufrió el pueblo? Cómo Dios actuó también disciplinándonos. Dios nos ama, pero también nos disciplina y quiere nuestra restauración. Y Ageo le deja claro que las dificultades que estaban atravesando, la crisis económica, agrícola, no eran producto del azar, de la casualidad, sino que Dios estaba interviniendo, tal como dice Deuteronomio capítulo 28. La ley que se llama del saco roto, cuando el esfuerzo nos sacia. Y él describe de esta manera: siembran mucho, usando términos de la agricultura, cosechan poco. No veo resultados inmediatos. Comen, no se sacian, trabajan a jornal, reciben un saco roto, se visten, no se calientan. Ageo revela que la insatisfacción crónica, la crisis económica que estaban atravesando, era porque Dios quería disciplinar su actitud incorrecta y sus prioridades
equivocada. Por tanto, sus esfuerzos humanos estaban condenados a la insuficiencia. ¿Por qué? Porque habían puesto sus propias necesidades por encima de las cosas de Dios. Pero Dios le da una solución. En primer lugar, hace un llamado a la autoevaluación. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¡Wow! Qué expresión más fuerte, ¿verdad? Meditad. Que se va a convertir en el tema central de todo el libro. Y segundo, una instrucción práctica: subir al monte, traer madera y reconstruir la casa. Meditad bien sobre vuestro camino. Meditad. En un mundo de velocidad necesitamos parar, reflexionar, chequeo espiritual, ITV espiritual. ¿Qué deficiencia estoy viendo en mi vida que no me hace vivir para el Señor? En primer lugar, Ageo lo confronta con la palabra. En cuanto a su indiferencia, eso produce un efecto, de tal manera que Dios despierta el espíritu de Zorobabel, de Josué, del pueblo, y eso le lleva a la acción. 3 semanas después vuelven a iniciar la obra. Aquella respuesta a la palabra de Dios no fue la emoción del momento, sino una obediencia inmediata al Señor. Aquellos líderes, el gobernador, Zorobabel, Josué, el sacerdote, el resto del pueblo respondieron con obediencia, motivados, ilusionados por la promesa del Señor: yo estoy con vosotros. Qué garantía, ¿verdad? Qué paz nos da cuando el Señor dice: yo estoy contigo, siempre, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, en los momentos que caigo una y otra vez. Él está ahí para restaurarnos, para reconducir nuestra vida. Y comenzaron a trabajar de nuevo con ilusión en el templo. 3 semanas después. Pero una vez que el pueblo obedece, aceptan ese reto, ese desafío, comienza la obra, un nuevo desafío surge, otra vez aparece el desánimo. Y todos caemos en ese gran enemigo, el desánimo, que produce un choque que nos obstaculiza muchas veces para avanzar. Aquel desánimo surge al comparar su humilde esfuerzo por la gloria del pasado. Es el segundo mensaje que aparece en Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9. Aquella obra va en marcha, va funcionando, pero el desaliento se apoderó del pueblo. Y Dios envía de nuevo a Ageo con un mensaje de aliento. ¿Cuál fue el principal motivo? Provenía de los ancianos. Aquellos que habían visto el templo de Salomón en toda su grandeza y ven el comienzo de la construcción como algo vano, algo simple, nada. Y este sentimiento amenazaba con paralizar nuevamente la obra. A veces caemos en esa trampa de compararlo con la nostalgia. Aquellos tiempos pasados fueron mejor que los actuales. Y Ageo dice la palabra del Señor: ¿quién ha quedado entre vosotros que vio esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de nuestros ojos? Claro, ellos veían, aquellos mayores que habían contemplado a la hermosura, la gran arquitectura de aquel templo, con lo que estaban haciendo, estaban totalmente desanimados. Aquellos ancianos, claro, lloraban recordando el pasado, aquellos tiempos mejores, y aquello fue lo que amenazó de nuevo a paralizar la obra. A veces añorar los viejos tiempos puede ser el mayor enemigo del progreso del presente y obstaculiza. Ahora, para combatir este desaliento, Dios le entrega 3 promesas fundamentales que nos invitan a mirar más allá de nuestras circunstancias por las que cada uno podamos atravesar. 3 anclas de esperanza ante el desánimo. En primer lugar, la presencia constante del Señor, el pacto que el Señor hace con nosotros y la gloria futura. Yo estoy con vosotros. Pero es curioso que el texto dice: esfuérzate y sé valiente porque yo estoy con vosotros.
Me llama la atención esa presencia del Señor, pero requiere de nosotros un esfuerzo. El esfuerzo requiere disciplina, constancia. Iba a decir, ponerle en la mente los que sois corredores, me gusta correr, yo ya menos ya quizás. Es una satisfacción recorrer 8, 10, 15 kilómetros, pero hay días en que no puedes, físicamente un desgaste y te quedan 2 kilómetros y te desanima. Pero es una disciplina constante, una progresión en llegar a la meta. La vida cristiana es una carrera, un maratón, que requiere esfuerzo, dedicación, disciplina. Los futbolistas, preguntarle a Almeida si algún jugador no entrena, lo va a poner a jugar hoy o mañana. No. La vida cristiana requiere esa disciplina, esa constancia, esa ejercitarnos constantemente para después mostrar la calidad en el juego, en el deporte. Esfuérzate y sé valiente porque yo estoy con vosotros. Aquella exhortación nos recuerda las mismas palabras que Josué cuando iba a entrar en la tierra prometida. ¿Os acordáis? Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy con vosotros. Pero eso nos recuerda, hermano, que el éxito, si se puede llamar éxito en la vida cristiana, no depende de nuestra propia fuerza, sino de la presencia de Dios. Que Dios está con nosotros en los momentos de oscuridad, en los momentos en que tu fe tambalea, Él está ahí para restaurarnos, para levantarnos una y otra vez. El pacto que hizo, según el pacto que hice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Y el tercer ancla, la gloria futura, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Está diciendo, ¿por qué? Porque aquella promesa no se refería a oro o arquitectura que tenían que incluir en la edificación de aquel templo, sino en la presencia del propio Mesías, Jesús, el deseado de todas las naciones, llenaría aquella casa, aquel templo. Pero es curioso que a pesar de esa expectativa de futuro glorioso, Dios necesitaba tratar un problema con el pueblo, con un corazón del pueblo que era su situación espiritual, su estado espiritual. Y ahí lanza el tercer mensaje en Ageo capítulo 2, los versículos 10 al 19, que fue entregado, según cuentan los comentaristas, 2 meses después del segundo, una lección práctica sobre la santidad. La Biblia está diciendo muchas veces que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor quería corregir la vida, la deficiencia de ese pueblo. Dios enseña al pueblo algo importante, que la actividad religiosa, el estar en cualquier actividad ministerial o algo, como reconstruir el templo, nunca es suficiente si nuestros corazones y vida no son puros, no sirve de nada. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No sé cuál es tu visión de tu vida, tu situación. ¿Está tu corazón lejos del Señor? Hoy es el momento de poder restaurar, de poder reconstruir nuestras vidas. El pueblo pensaba que, o había asumido que el trabajo era un trabajo santo, reconstruir el templo, que eso lo iba a hacer automáticamente santo. Y Ageo ataca ese pensamiento ritualista, que la obediencia externa no puede nunca purificar un corazón que sigue contaminado por la negligencia y el egoísmo. Después de esta dura lección de hacerles ver la realidad, les vuelve a pedir que mediten cómo le iba antes de obedecer al Señor, y a partir de ese momento pusieron los cimientos, y dice el Señor, desde ese día yo os bendeciré. Es un punto de inflexión, de recapacitar, de actuar, de ser obediente, con la promesa de que un día, dice el Señor, desde este día os voy a bendecir en todo cuanto hagáis. El cuarto mensaje es un llamado
a la fe y se describe en el capítulo 2, los versículos 20 al 23 final. Y es curioso al leerlo que me llamaba la atención, no me precisé en su significado. Este último mensaje, dicen que es entregado el mismo día que el tercero, es una promesa personal y poderosa para el gobernador Zorobabel. Es cierto que Zorobabel fue un líder histórico, pero aquellas promesas de destituir trono no se cumplieron literalmente en su vida. Más bien él se convierte como un tipo, una tipología o una prefiguración del verdadero Rey Mesías, Jesucristo. Seguridad de Dios en un mundo inestable. Le dice el Señor: yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos. Un mensaje que se dirige a Zorobabel en medio de cambios geopolíticos. Fijaros lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Los cambios geopolíticos desconcertantes. Mientras los sistemas políticos, las potencias mundiales se sacuden, se enfrentan, el reino de Dios permanece inconmovible, porque nuestra seguridad no reside en la estabilidad de los gobiernos humanos, sino en el Dios que controla la historia. Eso debería darnos producir paz en nuestras vidas. Ningún partido político va a solucionar ningún problema. Dios es quien gobierna la historia. ¿Qué mensaje tiene Ageo para nosotros hoy? Fue escrito hace más de 2500 años. Pero el libro de Ageo contiene principios eternos que siguen siendo relevantes para nuestra vida hoy. Número 1, las prioridades importan a Dios. Es más, nuestro bienestar espiritual está directamente relacionado con poner a Dios y su reino en el primer lugar de nuestras vidas, no en el último. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Creemos eso? El apóstol Pablo, cuando escribía a los creyentes en Colosas: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque la negligencia hacia las cosas de Dios, a favor de nuestra propia comodidad, tiene consecuencias. El desánimo no es el final. Nos anima el libro a perseverar con la seguridad de su presencia. Yo estoy con vosotros. Es más, Dios tiene un plan seguro para nuestra vida. Él gobierna la historia. Pero Ageo también hace una diagnosis del pueblo en la apatía espiritual. Es curioso que Ageo no confronta la idolatría como otros profetas, sino el letargo de los creyentes. Estaban dormidos, sus mentes estaban en otro objetivo. ¿Eso a qué nos lleva? A evaluar si nuestro servicio a Dios, el que realicemos cualquiera, se ha detenido no por persecución. Hay cristianos que están sufriendo la persecución en muchos países, en África y en Asia, sino por comodidad. La frase del pueblo era, ¿puede ser la nuestra hoy? No ha llegado aún el tiempo. No ha llegado aún el tiempo. Ageo hoy es el espejo del materialismo moderno. Ayer aquellos judíos decían: no es tiempo para el templo, pero sí para mis remodelaciones, para mis prioridades. En cambio hoy, es curioso, no tengo tiempo para Dios, pero sí para mi éxito profesional, para mi éxito empresarial, para mis estudios, para el entretenimiento, para mis distracciones. Me decía un compañero hace tiempo que hacía maratones de películas de Netflix durante el fin de semana, series enteras. Está ocupando nuestras mentes tantas horas en la televisión, ¿no? Es buena también, pero la buena es buen selectivo a la hora de coger, o las redes sociales, horas y horas. No tengo tiempo para Dios. Vivimos en la cultura que se ha llamado el saco roto, el hiperconsumismo, que promete satisfacción, pero entrega ansiedad. Ageo nos desafía
¿Qué proyectos espirituales hemos pospuesto indefinidamente bajo la excusa de no es el momento adecuado? Quiero que lo piensen. Delante del Señor toma tú la reacción que quieras. ¿Qué propuesta? ¿Qué proyecto? Aquel pueblo de Israel, en sus prioridades, invertía sus mejores recursos en embellecer, en adornar sus casas, el templo en ruina. Ageo describe la situación económica frustrante de siembra mucho, recoge poco. El materialismo prometía felicidad, pero generó un vacío. Es lo que se llama el hiperconsumismo actual. Leía este comentario que me llamó la atención. Si sientes que a pesar de ganar más en tu empresa o como trabajador, nunca es suficiente, detente a meditar sobre vuestro camino. La solución de Ageo no fue trabajar más horas, sino poner a Dios en el centro de nuestra vida. Aquellos que hemos trabajado por muchos años, doblando turno, pensando que era una liberación y era una esclavitud, a veces descuidamos al Señor en ser lo más importante y lo primero en nuestras vidas. En el segundo mensaje vemos al pueblo que comparaban con el pasado y veía a aquellos mayores que habían conocido aquel templo en su máximo esplendor y ven qué poquita cosa estaban construyendo. Aquello puede paralizar nuestras vidas. La santidad no se pega por contacto, la impureza sí. Recordad que el servicio a Dios construye el templo, diferentes ministerios, no nos limpia automáticamente de un corazón desobediente. La actividad religiosa no sustituye la integridad moral. El último mensaje que escribe a Zorobabel: un mundo de crisis geopolítica, cambios constantes. Nuestra seguridad nunca depende de los sistemas políticos, de confiar en el Señor. No sé en qué situación te encuentras espiritualmente en tu vida. Quizás en una parálisis espiritual, en un estancamiento. Analiza tu vida durante estos días, si has progresado en conocer al Señor. O quizás estás retrocediendo. No te conformas. No podemos conformarnos con una mediocridad en nuestro cristianismo. Qué bueno que el Señor nos restaura y reconduce nuestras vidas a pesar de nuestras muchas caídas. Esforzado. Esforzado. La vida cristiana requiere esfuerzo constante, disciplina, esfuerzo. Él da fuerza cuando estamos desanimados o cansados. Él nos restaura. No esperes condiciones perfectas para decir, Señor, toma mi vida ahora. No esperes. No esperes que consiga una oposición, o termines la carrera, o tengas novia o novio. No esperes. Es el momento de que el Señor sea el primero en nuestra vida. No te detengas por comparaciones, que aquello del pasado fue mejor que hoy. Había gente más involucrada. No. Vence el miedo con la certeza de la presencia de Dios. Confía que el Señor está conmigo, en mis estudios, en mis proyectos. Los 4 pilares de una restauración, 4 palabras clave: meditar, priorizar, esforzarse y confiar. Meditar. Detenerse. No sé si fue Gabriel el domingo pasado, hablaba también de la velocidad en que vamos en la sociedad. Vamos siempre corriendo. Meditar. Párate. Que nos paremos. Hacer una autoevaluación constante. Me sorprende cuando Saulo de Tarso perseguía al Señor, la iglesia de Cristo, y cae en aquel encuentro con Jesús y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Con tus proyectos de la universidad, tu carrera, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué carrera voy a escoger?
¿Qué trabajo tienes para mí? En segundo lugar, priorizar. Poner lo eterno por encima de lo temporal. Dios lo primero, lo demás después. En este accidente del tren de Adamón me llamó la atención cómo la vida puede cambiar de un día para otro a las personas pensando que vamos a vivir siempre en los proyectos. Gente que fueron a hacer exámenes a Madrid para el centro penitenciario, su vida fueron priorizar. Dios primero, los demás después, en nuestras vidas. Dios quiere que sea el mejor, que seamos el mejor profesional, mejor médico, el mejor arquitecto, la profesión que sea. Pero Dios es el primero en mi vida, el que va canalizando mis proyectos. En tercer lugar, el esfuerzo. La vida cristiana requiere esfuerzo, dinamismo, constancia. No sedentarismo espiritual, sino actividad guiada por el Señor. Acción valiente, esfuérzate y sé valiente. Y por supuesto confiar en el Señor porque su presencia está asegurada y Él va a dirigir nuestros proyectos en nuestra vida. Por eso pon la primera piedra hoy en tu vida de reconstrucción. Pon al Señor en el primero. Quizás es tiempo de decirle, Señor, pedirle perdón, evidentemente, por el desastre de nuestra vida, pero qué bueno que tú eres fiel, eres bueno, nos perdona, tú restauras, tú reconduces. La vida cristiana, Jesús dijo que Él ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia, no en mediocridad. Pues bien, la historia de Ageo nos enseña que nunca es tarde para volver a empezar, nunca. Hoy es el momento aceptable para que Dios dirija nuestra vida. No importa cuán larga hayan sido las ruinas en tu vida, nuestra vida, o el silencio, o la desconexión con el Señor. Mirad, leía esta frase que en un principio me llamó la atención. La bendición de Dios no es el premio por terminar el trabajo, que sí, sino la promesa que nos acompaña desde el primer día que decidimos ponerlo a Él el primero. Amén. Ageo, el despertar de un pueblo. En cierta ocasión, el pueblo de Israel también estaba indiferente, en su zona de confort, viviendo vida alejada del Señor. Y dice la Biblia que le tuvo que decir, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren, y miraren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré, escucharé y sanaré su tierra, sanaré su vida. Ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos en este lugar. Que Dios nos bendiga y que le digamos, Señor, toma el control de mi vida, quiero que reconstruya mi vida en estos momentos, quiero vivir una vida victoriosa, siendo tú lo primero en mi vida. Que por Él sea toda la gloria. Y terminamos en oración. Señor, te agradecemos tu palabra porque nos confronta, qué bueno que siempre nos anima y nos restaura. Y somos tan débiles, tan pecadores que tenemos que recurrir a ti una y otra vez. Señor, gracias porque nos anima, nos fortalece. Ayúdanos a meditar, a reflexionar en nuestra vida y a ponerla siempre a tu disposición, Señor, y que tú seas lo más importante, lo primero en nuestra vida. Danos sabiduría y poder en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.